escrito un libro que es a la vez una memoria y una descripción de lo que es un viaje, ¿no? Un viaje es todos los viajes, un viaje es un lugar del que partes y a lo mejor no partes nunca y estás haciendo, perdón, haciendo siempre el viaje. Hay una frase con la que empiezas de Saramago: el fin de un viaje es solo el inicio de otro. ¿Cómo concibes ahora que has hecho este viaje falso, un viaje verdadero a Buenos Aires? Bueno, desde que escribí el libro muchas personas me han preguntado que si creo que una vez que esté en Buenos Aires me voy a decepcionar, porque a lo mejor como todo lo que he escrito y todo lo que he pensado a lo largo de los años está solo en mi cabeza o son imágenes que he sacado de películas o de libros, si a lo mejor ese Buenos Aires no se parece al que yo creo que existe, pero yo creo que en realidad los sitios no tienen que ser tampoco idílicos, ¿no? Tienen cosas que nos gustarán menos y cosas que nos gustarán más y cosas que nos gustarán más en una época del año o en otra época nos gustarán menos, y también seremos personas distintas en función del momento vital en el que vayamos a las ciudades, ¿no? Así que creo que si llego a ir a Buenos Aires, no, lo que no tengo es miedo de que no me vaya a gustar Buenos Aires, la verdad. Sabes que, ya que tú eres tan amante de las canciones y de las letras de las canciones, hay una canción que está en Argentina 73, un álbum que seguro que tu padre escuchó 1000 veces, en el que un cantante cuenta cómo llegó a Buenos Aires después de haber soñado cómo era Buenos Aires. Y entonces él llega al Obelisco y se da cuenta de que sí que es Buenos Aires, pero no como el Buenos Aires que había soñado, ¿no? Y estas canciones, por ejemplo, Larralde, tú te imaginas Uruguay o Argentina o el campo, como lo cantan las canciones, y luego resulta que son de otra manera los sitios. Pero seguramente, por lo que yo conozco Buenos Aires, tú has entrado en casi todos los sitios que son Buenos Aires de Buenos Aires. Bueno, yo creo que la primera forma de viajar a Buenos Aires fue la música, y la primera forma de interesarme por sitios de Buenos Aires eran sitios que aparecían en letras que escuchaba y que no tenía ni idea de lo que significaban. Entonces, digamos que esa fue la forma de sentir curiosidad por un sitio y la forma de descubrir la historia de ese sitio a partir de las canciones. Yo por ejemplo, cuando mi padre fue a Buenos Aires la primera vez, que él llevaba también toda la vida, mucho más que yo, y creo que es más apasionado de Buenos Aires que yo, llevaba toda la vida soñando con ir a Buenos Aires, y cuando fue, yo le pregunté qué es lo primero que quieres ver de Buenos Aires, porque después de haber recorrido en tu cabeza tantos sitios, ¿qué es lo primero que irías a ver? Y me dijo, nada, yo quiero estar allí, salir, estar en la calle, pasear, ver, simplemente ver. No tenía tampoco un sitio concreto, simplemente quería como formar parte de la ciudad durante unos días, ¿no? Me parece que al final tampoco es un sitio concreto, sino esa sensación que tenemos en la memoria. Pero tú has llegado a sitios concretos que son Buenos Aires, sin haber estado en Buenos Aires. Por ejemplo, tú fuiste en el libro a la biblioteca Cané, Miguel Cané. Esa biblioteca existe tal como tú la has escrito. Si tú llegas allí, lo primero que harás es sentarte ante la pared blanca ante la que escribía Borges. Y ahí al lado está ahora la Fundación Tomás Eloy Martínez, que es el que mejor describió a Perón, a Evita y a Borges. Es decir, tú has tenido el privilegio de imaginar el lugar tal como era, las escaleras, la atmósfera. Es decir, ¿eso es intuición literaria o amor por un sitio? No sabría decir qué es. Yo creo que es las dos cosas un poco. Es lo que has leído, lo que has visto, lo que has investigado. Creo que también es un poco periodismo, porque al final cuando necesitamos informarnos los periodistas sobre algún sitio o documentarnos, pues hacemos esa labor previa. Hacer esa labor sobre los sitios te permite también, digamos, dejar
volar a la imaginación y pensar un poco cómo sería el sitio en función de las cosas que has leído sobre ese sitio y el resto lo hace tu mente, ¿no? Entiendo yo. Imaginas el día, la noche, imaginas Buenos Aires y sus librerías, pero imaginas también algo que no es difícil de imaginar, pero sí que es complicado de recordar y de trasladar. Por ejemplo, la música con nombres propios. Así, tú no recuerdas ritmos, sino que recuerdas a los propios cantantes, tanto antiguos como modernos. Es decir, la música es también parte de la escritura del libro, no porque suenen las canciones, sino porque hay como un ritmo en tu libro que es permanente. Hay una velocidad de escritura que a mí me parece extraordinaria. Bueno, la verdad es que la música para mí ha sido siempre súper importante en mi vida y creo que en realidad es la primera expresión artística de la que somos conscientes el ser humano, ¿no? A veces estamos escuchando música desde antes de nacer porque nuestras madres o nuestros padres nos ponen música. Cuando nos morimos creo que lo último que recordamos muchas veces son canciones. Yo recuerdo, por ejemplo... Tú no te has muerto. No, pero yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuela, que tuvo demencia senil durante muchos años y no nos recordaba a ninguno de nosotros, pero podía cantar canciones que cantaba en la infancia. Creo que la música nos acompaña durante toda la vida y a mí me ha acompañado para hacer este viaje y estoy segura de que me va a seguir acompañando. No puedo olvidarme de todo lo que he ido escuchando y lo que me ha abierto la música, ¿no? A ese propósito hay una canción maravillosa de Regueira que la cantaba Falú, que dice: se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Para los que amamos la música argentina y amamos Buenos Aires, este libro es como una revisita. Lo que es extraordinario es que tú lo hayas hecho sin haber estado en Buenos Aires. A mí también me sorprende a veces porque nunca me he imaginado escribiendo una novela y nunca me había imaginado escribiendo algo que no hubiese ocurrido, porque toda la vida he escrito cosas que han ocurrido, ¿no? de la manera más fielmente posible cuando he trabajado en medios de comunicación. Entonces, cuando me propusieron hacer el libro, dije que sí, pero luego me pregunté si realmente sería capaz. Y luego empecé a escribirlo y me di cuenta de que sí, de que tenía más cosas en la cabeza de las que pensaba o de las que era consciente de que había imaginado, ¿no? Pero bueno, me alegra saber que puede servir como un viaje o que gente que ha ido a Argentina le parece que a Buenos Aires le parece que se parece a... Es que a lo mejor la escritura, Saray, es una visita correspondida. Es decir, tú te pones a escribir de un lugar y ese lugar de pronto regresa a ti. Y esa es la alegría de contar, ¿no? Y de contar cuentos. Es decir, tú de niña escucharías cuentos que nunca sucedieron. La ficción es acerca de cosas que nunca sucedieron, pero la realidad se mezcla con la ficción. Claro, al final los recuerdos tampoco sabemos cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad, es como uno los recuerda. Yo cuando estaba escribiendo el libro también pensaba que estaba escribiendo cosas sobre otras personas, ¿no? De mi familia, que a lo mejor ellos no lo recordaban así o a lo mejor ellos no lo habían vivido de esa manera. Pero al final, si son mis recuerdos, pues para mí, aunque sean ficción, son realidad, ¿no? Y este viaje, aunque sea ficción, para mí también es un poco realidad. Y en esa visita a lugares que tú nunca has conocido, ¿cuál ha sido tu sorpresa mayor? ¿Cuál ha sido el encuentro más inesperado? ¿Cuál ha sido el encuentro más inesperado? ¿Con las librerías, quizá? Puede que sí, puede que con las librerías, puede que con el número de librerías que hay, por ejemplo. 436. Y sobre ver los barrios, ¿no? Ver en el mapa dónde está cada barrio, ver cuántas librerías hay en cada sitio. Eso me resultó bastante sorprendente porque siempre había imaginado Buenos Aires como un sitio, sí, con librerías, con cafeterías, un sitio como muy cultural, digamos, pero verlo numéricamente, ir al mapa, porque usaba mucho Google Maps, iba viendo dónde podían estar más o menos. Eso me llamó mucho la atención porque no me imagino cómo será vivir en un sitio, digamos, en el que cada 3 pasos te encuentres una librería, ¿no? Pero hay algo también mucho más real y tangible y que se puede comparar, que es el bife.
Tú has descrito en dos palabras, el bife tal como se encuentra en Buenos Aires, esa calidad de la carne, ¿no? Sí, en mi casa siempre se ha comido carne, pero con el tiempo mi padre se ha ido como especializando en hasta cómo se hace la carne. Y yo creo que se ha especializado justo por el interés por Argentina y por Buenos Aires, ¿no? Y bueno, a mí me gusta también y he aprendido también cómo se hace, pero claro, también a la hora de hablar de la carne en Argentina uno no puede dejar de pensar en cosas como ¿cuánta gente puede comer realmente carne en Argentina? A mí se me viene siempre a la cabeza El hambre de Martín Caparrós, y bueno, hay otras tantas cosas que ha escrito Caparrós más centradas en Argentina, pero cuando pienso en la carne en Argentina no puedo evitar pensar en la desigualdad también. Sí, pero si tú llegas al campo en Argentina y miras los campos y verás que si no hay carne para todos es que están locos. Exacto. Que hay carne para todos. Hay carne para todos, no hay otras cosas no hay para reparto. todos. Hay algo que a mí me sorprendió en una entrevista que le hice hace años a Fernando Lázaro Carreter, que era el director de la Academia de la Lengua, y le pregunté al final de la entrevista, ya él era muy mayor, le dije, don Fernando, ¿qué le hubiera gustado hacer a usted que no haya podido hacer? Y él me dijo, viajar a Buenos Aires. Yo espero que no me pase eso, la verdad, porque tengo muchas ganas de ir a Buenos Aires, todavía tengo el bono de la compañía aérea para poder ir, y desde que la situación esté mejor, vamos, tengo clarísimo que pienso ir a Buenos Aires y ojalá no sea una única vez. ¿Y tú crees que es una fascinación heredada o Sí. cultural? ¿Quieres decir, tú te la has ido fabricando? Yo creo que es heredada y luego yo la he ido fabricando. No sé si hubiese llegado a tener semejante interés si no hubiese estado escuchando todas esas canciones desde pequeña, si mi padre no me hubiese recomendado libros, no sé si la hubiese adquirido yo sola. Sí, es verdad que después, a partir de, digamos, ese hilo, pues yo empecé a tirar y descubrí otras cosas, ¿no?, que no me enseñó mi padre, pero vamos, que se lo tengo que agradecer a él el origen, yo creo que sí. Es fácil compartir esa fascinación si has leído tantos libros como tú has leído y al menos haber leído a Borges, porque Borges es, como él mismo dijo, Buenos Aires. Yo recuerdo haber llegado por primera vez a Buenos Aires leyendo un libro sobre Borges, y cuando el avión aterrizó justamente terminé de leer el libro, y luego ya entrar en Buenos Aires era como si entraras no en una tumba, sino en una especie de fiesta borgiana. Si tú vas a los sitios por los que anduvo Borges, te das cuenta por qué él, cuando digo te das cuenta, digo me di cuenta, por qué él elegía esos sitios para escribir de ellos, aunque no los frecuentara ni los viera, porque hay como un ritmo, ¿no?, una sensación borgiana en Buenos Aires. La verdad es que quiero pensar que es así, porque es verdad que cuando lo lees te puedes imaginar sitios en los que él efectivamente no estuvo mucho, ¿no?, o no lo frecuentaba. A mí me gusta pensar no sé, en cómo imaginarme cómo habrá sido su vida, qué hacía en su día a día, no solo cuando estaba trabajando o cuando iba a la biblioteca, sino con las personas con las que quedaba, en las cafeterías a las que iba, ¿no?, que hoy puedes ir y ver dónde estuvo. No sé, imaginarme más su vida no contada, digamos, no sé si me estoy explicando. Era un hombre muy simpático, muy ocurrente, y estaba siempre interesándose por los demás, no parecía un escritor. Bueno, los escritores también se tienen que, pienso yo, ¿no?, que nutrir. Sí, pero él ya era un escritor veterano. ¿Cuándo eso? Los escritores veteranos esperan que se interesen por ellos, pero él se preocupaba hasta por los apellidos de la gente y de dónde venían y quiénes eran. Es más, tarareaba a veces en islandés. ¿En islandés? Sí. Y aunque no veía, él sabía sitios, por ejemplo en el Hotel Palace de Madrid, sitios donde él estaba seguro de que iba a ver el color amarillo, que era el color que él buscaba en los lugares porque era el único color que distinguía. Lo que es extraordinario es que sin haber conocido todas esas cosas y todas esas circunstancias, tú hayas dado con ellas
como si hubieras ido a ciegas a Buenos Aires. Bueno, también si vas a un sitio, bueno, yo no creo que sea como ir a ciegas, ¿no? Porque si al final has estado leyendo, has estado viendo películas, interesándote durante toda tu vida, yo no sé si realmente, evidentemente vas a aprender cosas cuando estás en el lugar. Cuando yo vaya a Buenos Aires veré cosas que a lo mejor yo no me había imaginado, pero no creo que el viaje empiece solo cuando estás en el sitio, ¿no? El viaje empieza desde el principio, a veces antes de que nos demos cuenta de que estamos preparándonos para un viaje, y el viaje sigue después. Estoy segura de que cuando vuelva de Buenos Aires, si consigo ir, seguiré pensando en esos sitios, imaginándome esos sitios y aprendiendo más que cuando estuve allí, ¿no? Entonces, no sé, no creo que vayamos a ciegas, creo que vamos realmente ya con una maleta de cosas que hemos ido rellenando durante el tiempo. Lo de la ceguera era una metáfora borgiana. Ya. Lo que sí es extremadamente estimulante como guía de lectura de tu libro es la velocidad, la alegría de la escritura, que proviene seguro de esa combinación de lectura y música que hay detrás de ti, ¿no? Sí, yo creo que sí, que tiene ritmo, son capítulos más o menos cortos. No lo pensé antes de escribirlo, simplemente me fue saliendo así. Fui escuchando mucha música a medida que lo escribía, y creo que eso también puede haber tenido una influencia en cómo lo iba contando, pero no tenía, digamos, una idea predeterminada ni de cuánto iban a durar los capítulos, ni cómo iba a empezar, ni cómo iba a terminar, ¿no? Encontré un principio y fui tirando hasta que llegué al final. Es un libro feliz, es también un libro alegre. ¿Era tu estado de ánimo mientras lo escribías? Yo creo que sí, porque recordar todas las cosas que me llevaron a Buenos Aires, que muchas son anécdotas familiares o no sé, momentos felices, algunos menos felices, pero de los que he sacado cosas buenas que me han servido a lo largo de mi vida. Digamos que estar recordando toda esa serie de cosas me hizo sentir bien, y creo que eso se puede transmitir en el libro. Hay en el libro una cesura que es otro viaje, que es el viaje, digamos, iberoamericano. Tu padre con el Granma, con Cuba, la relación generacional con la pasión revolucionaria. ¿Cómo has vivido tú ese propio recuerdo de tu padre trayendo a casa una revolución que en definitiva ocurría muy lejos y además cada vez más lejos? Pues yo he vivido, creo, además, a lo largo de viendo a mi padre cómo ha evolucionado, por ejemplo, en cómo le gustaba, la admiración que sentía, ¿no?, por Cuba en aquella época, y lo que piensa ahora, pues creo que es una evolución más que una revolución que vivió su generación, porque se decepcionó con algo que era una utopía que no se podía materializar y que trajo al final más tristeza casi que alegría. Y creo que de alguna manera parte de mi generación heredó un poco de repente esa idealización sobre algo que a lo mejor nuestros padres ya se habían dado cuenta de que no tenía nada de idealizable, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, mi padre nunca ha sido típico padre que te dice esto es así o no pienses de esta manera. Nunca me dijo escucha esta música, pero tampoco me dijo esto está bien, o no te intereses por Cuba, o no te intereses o esto no merece la pena, sino dejó que yo misma fuera, digamos, haciendo el camino que él ya había hecho. Hay una presencia recurrente a algo que es esencial en Buenos Aires. Es esencial aunque no lo vayas a ver, porque está en toda la ciudad, está en toda la región, que es el Museo de las Migraciones, que es decisivo en Buenos Aires. Y tienes un antecedente ilustre en esa imagen que has perseguido en el libro, que es Amin Maalouf, que escribió un libro en busca de sus antepasados, entre otros los antepasados que fueron a La Habana y los antepasados que fueron a Buenos Aires. Y el libro se llama Emigraciones. Él consiguió la localización de sus parientes, los que pasaron por
por Buenos Aires. No es un símbolo ni una metáfora. Él fue a buscarlo allí. A mí el libro, que tiene solvencia todo el tiempo, en ese momento me pareció aún más solvente, porque fuiste al meollo de lo que es la vida de Buenos Aires, que es la vida de los antepasados de Buenos Aires. Bueno, cuando descubrí que existía ese museo me llamó muchísimo la atención y además descubrí que tú puedes ir allí y puedes pedir que te localicen a tus antepasados y se supone que te dicen pues en qué barco llegaron, con qué oficio se registraron cuando llegaron. Me parece que, bueno, a mí el tema de la migración me interesa mucho y me afecta mucho y creo que en Canarias no puede ser de otra forma. Y además el año pasado y este año hemos vivido, digamos, una nueva crisis migratoria y en Canarias abrimos hoteles para que se quedasen los inmigrantes porque no teníamos una red de acogida digna para darles un sitio, vamos, donde quedarse, y recordar todo lo que había pasado en Argentina, cómo Argentina se abrió el mundo, cómo tenía un hotel para que la gente llegase y se quedase y tuviese su familia una cama y comida mientras buscaban alojamiento, para ayudar a levantar ese país, porque muchas de las cosas que hay en Buenos Aires las construyeron inmigrantes. Me parece no sé, me parece que ir a Buenos Aires y no pensar en todo lo que hicieron, no solo mi tatarabuelo, que se fue para allá con su mujer, sino miles de antepasados de muchas personas que vivimos en España, en Italia, ¿no? Me parece que hay que tenerlos en cuenta y homenajearlos de alguna manera. Pero tú no has ido, tú has tenido esa intuición, lo cual le da un valor literario extraordinario a esos capítulos, porque tú has detectado algo que no está en las guías. Nadie te dice, en este sitio tienes que estar. Sí, de hecho, por lo que he sabido, no se visita mucho el museo, como no es un sitio así muy turístico, pero... Perdona, lo visitan la gente como tú, los hijos o nietos o bisnietos de emigrantes. A mí me parece, no sé, es uno de los lugares, de los principales lugares a los que me gustaría ir, y de hecho hay una obra que hizo, creo que se llama Gabriela Sack, una artista, que cogió imágenes de los inmigrantes que habían llegado, ¿no? Sí, tú las citas en el libro, las fotos. Claro, sí, y cogió la mirada de los inmigrantes, las puso en unas escaleras. Yo esa imagen la tengo en mi cabeza, aunque no la haya visto, ¿no? Pero cómo será subir por esas escaleras y que tus ojos se vayan cruzando con todos los de esas personas que se quedaron allí, porque el museo está donde estaba, ¿no? El hotel, y que luego se dedicaron a construir esa ciudad. Es curioso lo que puede la literatura y la evocación literaria, porque yo acabo de hablar con la que fue su directora del Museo del Prado. Cuando era niña, a los 3 años, la llevaban sus padres a ver los cuadros de Goya, y ella siempre se quedaba ante los fusilamientos, porque a los 3 años, en su estatura, lo que se veía de pronto eran los ojos de los fusilados. Es que yo creo que hay imágenes que no se te borran. Yo, las historias que conozco de mi tatarabuelo y de mi tatarabuela y y luego mi bisabuelo, que fue periodista también, pero que nació en Argentina y luego se vino con sus padres para acá, me las contaba mi abuelo, que le encantaba contar historias, y desde pequeña pues me contaba todas esas historias sobre mis tatarabuelos, que al final fueron un poco sus padres, porque su padre murió muy joven, y creo que también todas esas historias se me fueron quedando en la cabeza y luego unidas a otras cosas pues contribuyeron a que enfocase de esa manera, digamos, el viaje, ¿no? Porque esa parte, por ejemplo, sí que sé que no es una herencia de mi padre, por ejemplo, ¿no? Sí la parte de la música, pero a lo mejor esa no. Tienes hallazgos extraordinarios que son una mezcla para mí, de música, intuición literaria y herencia del periodismo, ¿no? Por ejemplo, genes y mapas. Luego hay el final, me parece, de un capítulo, ¿no? Que las listas siempre hay que hacerlas a lápiz, pero hay fronteras que no están en los mapas. Cuando vas escribiendo, Saray, tú te das cuenta de estos hallazgos, tú te das cuenta de que esos son hallazgos que provienen de la pasión de escribir.
Sí, me doy cuenta de que son cosas que descubres cuando lo estás escribiendo, ¿no? Que no son cosas, a veces hay cosas que no has pensado hasta que, por lo menos a mí me pasa, hasta que te pones a escribir sobre ellas, ¿no? Tienes como una intuición de algo sobre lo que necesitas pensar o reflexionar, y al final la mejor forma que conozco yo de pensar es ponerte a escribir, ¿no? Y de repente te das cuenta de que piensas eso, ¿no? Eso sí lo considero un hallazgo y un disfrute, ¿no? De las mejores cosas que da la escritura. A lo largo de todo el libro, tú a personas de mi edad le estás dando regalos o imágenes, o regalos en imágenes. Por ejemplo, cuando hablas de tu abuelo y la tarde, yo veo el periódico tal como era, que era un cuchitril a ras de calle al que iban locos de la ciudad. Y luego se veían allí los viejos periodistas como en primera plana la película y gritando los titulares para que el que está en talleres los vaya poniendo, el papel sudado, porque parecía papel sudado, el de las linotipias. ¿Tú te has imaginado esos lugares que te contaba tu abuelo? Sí, me los he imaginado y he ido a sacar fotos y todo, ¿no? He ido a recorrerlos. Cuando estaba escribiendo el libro, pues fui a ver, ya los había visto, ¿no? Pero fui a ver las sedes de la tarde, ¿no? Y saqué fotos de la placa otra vez y sí, para ambientarme me servía imaginarme cómo habría sido, por ejemplo, el trabajo de mi bisabuelo y también un poco, es que yo creo que esa pasión, en mi caso sí se ha transmitido un poco generacionalmente, porque mi bisabuelo fue periodista, mi abuelo estudió ya jubilado, estudió periodismo porque le gustaba muchísimo y colaboraba también con medios. Y yo la primera vez que publiqué un artículo en un periódico fue porque mi abuelo me pidió que le escribiese algo, yo lo escribí sin saber para qué era, y él lo mandó a la Gaceta de Canarias y me lo publicaron, ¿no? Entonces, siempre me he imaginado cómo sería ser periodista en otra época, digamos, y haciendo el... ¿Y cómo te imaginas que es ser periodista en otra época? Que yo lo puedo corroborar, porque yo soy de otra época. No sé, supongo que siempre tendemos a pensar que las épocas pasadas fueron mejores y entiendo que habría cosas peores, pero a veces uno quiere pensar que los periodistas tendrían más independencia o sea, quiere idealizar también un poco la época, pero supongo que sería un trabajo duro, un trabajo en el que se trasnochaba mucho también y en el que te obligaban a tener una vida desordenada, pero al final te seguía dando lo mejor que te da el periodismo, que es aprender todos los días, ¿no? ¿Y hoy qué concepto tienes del periodista? Hoy me sigue gustando muchísimo la profesión y eso que yo estudié periodismo tampoco tenía una vocación como hay personas que dicen que desde que eran jóvenes sabían que querían estudiar periodismo. Yo lo decidí en COU, pero me sigue pareciendo que lo mejor que tiene el periodismo es lo mismo que pensaba al principio y es la capacidad que tienes de ir descubriendo el mundo desde diferentes perspectivas, conociendo gente de diferentes áreas, que eso no creo que te lo dé ninguna profesión, ¿no? Te ayuda a estar en el mundo. En algún momento el libro es una reflexión sobre el viaje. Incluso te planteas si los viajes contados no serán mejores que los viajes. Por otra parte, es evidente que hoy vas a las redes y te encuentras con los viajes hechos. Incluso existe el peligro de que acabe la sorpresa del viaje. Mi nieto sabe de fútbol de épocas que yo desconozco, porque eran previas a mi nacimiento. Tú hoy puedes asistir a conciertos en los que no estás, etc. A ti, como poeta, porque este es el libro de una poeta también, ¿cómo ves esta reiteración del viaje ya hecho en que se ha convertido la vida de los viajes, el turismo, no el forasterismo del que hablaba tu abuelo, ¿no?
Bueno, parece un poco frustrante, ¿no? Porque al final el viaje se supone que es una aventura, ¿no? Desde el primer ser humano que se alejó de su tribu y fue al encuentro con otra tribu, ¿no? Y se encontró con otra persona distinta que no había visto. Viajar se supone que es eso, ¿no? Confrontarte tú con el otro, descubrir algo que no sé si decir que no te imaginas, pero que es diferente a ti. Ahora sí estamos todos los días viendo absolutamente cualquier tipo de viaje, sabemos cómo va a ser. Hombre, eso puede por una parte ser decepcionante, pero por otra parte creo que tenemos que pensar qué es lo que nosotros queremos encontrar en cada viaje, buscar nuestros propios intereses, no coger una guía e intentar reproducir todo lo que dice la guía, porque eso es imposible de hacer. Y luego, no sé, nos aporta algo estar ahorrando todo el año para ir a Tailandia, como dice Ana Iris en feria. Tenemos que pensar realmente cuáles son nuestras inquietudes, nuestros intereses y por qué queremos viajar, o sea, por qué queremos ir a los sitios que nos interesan, no simplemente poner un punto en el lugar del mapa más alejado y coger un avión, porque hoy podemos coger un avión para ir a cualquier sitio, ¿no? Entonces, ¿cómo te gustaría a ti ir o volver de Buenos Aires? ¿Como Cortázar o como Saray? no, como Sarai. Me gustaría... Quiero decir, por los medios, los medios. El barco, No, sí, sí. A ver, yo creo que antes cuando viajábamos en barco, bueno, viajábamos, no, cuando se viajaba en barco, el viaje, digamos, no sé si es que lo disfrutabas más, pero sí eras más consciente de lo que suponía trasladarte de un sitio a otro, porque claro, ahora si tú te montas en un avión y recorres 10.000 kilómetros, curioso porque en el libro también dice 10.000 kilómetros. sí, lo acabo de Parece recordar, tu medida. porque es la distancia que hay desde Madrid hasta Buenos Aires. Pero bueno, por poner una distancia más o menos larga. Yo hace unos años fui a Japón también, ¿no? Y hice Madrid-Tokio, son 13 horas de avión, no sé cuántos kilómetros son, pero claro, antes cuando viajabas, por ejemplo, a Japón, ¿qué tenías que hacer? Pues vamos, eso sí era un viaje duro, porque llegar hasta allí te exigía mucho tiempo. Ahora no nos damos cuenta cuando hacemos los viajes en avión de lo que suponen las distancias, ¿no? Pero aún así creo que seguiría haciéndolo en avión. Tú allá, cuando vayas a Buenos Aires, no serás ni una turista ni una forastera. Serás alguien de allí. En Canarias, tu abuelo todavía decía forasteros. Y mis padres también decían forasteros. ¿Cuál es para ti ahora la diferencia entre forastero y turista? Entre forastero y turista, yo quiero pensar que forastero se asimila más a lo que todavía consideramos como viajero y turista no. Turista es una persona que lo digo si no me gusta, digamos, criticar las formas de viaje que tiene cada uno, pero que hace un viaje sin sobresaltos, que hace un viaje totalmente guiado, que sabe exactamente lo que va a ver y que además deja que alguien le enseñe lo más significativo del sitio, ¿no? Yo creo que si eres viajero, no, primero, los viajeros normalmente en algunos momentos de su vida viajan solos, porque creo que eso también es importante, y luego también intentan que pase, intentan no, pero están abiertos a lo inesperado. El turista no está abierto a lo inesperado, el turista quiere una experiencia definida antes de llegar al lugar, ¿no? Yo creo que esa es la principal diferencia. Es bello viajar, e incluso es bello viajar a lugares devastados. La Argentina que nosotros idealizábamos, la Argentina de Borges y de los boliches, la Argentina de los estadios y de Maradona o de Di Stéfano, es ahora también la Argentina que tú defines en el libro. La Argentina a medio camino entre la excelencia y el desastre. Esta frase, que parece el epígrafe de un capítulo o de una crónica, es la realidad, es lo que ves en las calles de Buenos Aires. Tú no lo has visto, pero lo has intuido tanto que ahora es un titular de tu libro. ¿Qué te producen esas impresiones que tienes de lugares que no conoces
pero que ya te producen esa emoción como para decir esto? Hombre, a mí sobre Buenos Aires en concreto y Argentina me da pena, ¿no? Porque ves un país que tiene tantos, por ejemplo, tantos recursos naturales que podría, donde las personas podrían vivir muchísimo mejor y estamos leyendo a diario todos los problemas, la gente que no tiene para llegar a fin de mes, toda la gente que no tiene para comer, pues, hombre, me produce, digamos, lástima. Que no hayan sabido, que no hayan sido capaz de llegar a un mínimo, un gobierno mínimo que les provea de lo más esencial. Me parece triste, pero también me parece admirable que al mismo tiempo sean tan capaces para producir cosas que al ser humano le hacen sentirse mejor, desde el deporte hasta la literatura, hasta la música, ¿no? Digamos que es como si se moviesen entre dos extremos. Supongo que al final el ser humano necesita la cultura y eso es una forma de alimentarse también, y eso en Argentina está bastante Hay algo desarrollado. que entre tus intuiciones bien informadas, um, la cera hiere en Argentina, que es el desnivel enorme entre unas clases y otras, hasta el punto de que ya casi no hay clase media, hay pobres y ricos, y los ricos son muy ricos, multimillonarios argentinos hay bastantes, ¿no? Y tú lo has pinchado como si estuvieras agarrando a una mariposa y poniéndola ahí para que tu propia intuición se quede plasmada en un mapa de dolores. Hay un momento en el libro que tú te refieres a algo más común aún, a ti, con respecto a lo que estás contando. Dices, y esta sería mi última pregunta, mantener una relación sana con nuestros orígenes no siempre es fácil. Sí, y creo que creo que Argentina en concreto eso lo significa muy bien, porque a los argentinos les duele, entiendo yo, lo que me han transmitido los argentinos a los que he conocido y todo lo que he leído sobre Argentina es que les duele su país, ¿no? Por mucho que tú quieras el lugar en el que naciste por razones totalmente sentimentales, porque es algo totalmente azaroso, al final te duele no saber, no ser capaz de evolucionar de otra forma, igual que te puede doler tu propia familia y la puedes querer al mismo tiempo, ¿no? Me parece que es una relación que se puede equiparar. Los orígenes son los orígenes y están ahí siempre, pero eso no significa que no haya cosas que haya que mejorar, que nos hagan daño. Me ha alegrado mucho leer tu libro, charlar contigo aquí bajo el amparo de América, que justamente me llama la que dirige este momento. Y no está mal que te llame América alguien para hablar de América. Y me siento muy feliz de haber estado contigo en Granadilla. Muchísimas gracias, la que se siente feliz soy yo y honrada porque hayas leído el libro, porque te haya gustado y porque te hayas quedado con tantas frases. La verdad que me emociona. Gracias.